No es un invento de la oposición, no es una campaña contra la 4T. Hay restos óseos humanos en Teuchitlán, en este rancho, el rancho Izaguirre, en Jalisco. Lo confirma la propia Fiscalía General de la República, lo han dicho antes decenas de personas, testimonios, relatos que narran los horrores que allí se vivieron. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Dame, Arturo. Manuel, Lucy, Carlos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Se van confirmando, Lucy, los horrores, los peores temores, las peores versiones sobre lo que ahí ocurría. Y se confirma también que estamos ante una crisis que no comenzó ayer, que desafortunadamente venimos arrastrando desde hace muchísimos años y que hoy le estalló en la cara a esta administración como producto justo de lo que no se hizo, sobre todo en la administración anterior, porque sí tenemos que hablar de este golpe de timón que hoy muchos señalan, muchos celebran, ¿no? Con esta serie de acciones que anunció la propia presidenta de la República, que ya hablaremos a profundidad, pero que en realidad muchas de esas propuestas son cosas que ya tendrían que haberse hecho, propuestas que ya se habían prometido y que pues nunca realmente llegaron a cumplirse. Pero lo que más de alguna manera me llama la atención de lo ocurrido es que para la coalición gobernante o para el movimiento en el poder, hay dos víctimas, ¿no? O quizás hay una víctima que se equipara, ¿no?, con los miles de víctimas que tienen que ver con la crisis de desaparecidos. Y es precisamente la coalición gobernante. Y me parece sumamente grave, triste y lamentable que de alguna manera se intente equiparar a las víctimas de la crisis de desaparecidos de este país con aquellos que acusan justo de que todo es un complot o que todo es de alguna manera una conspiración en su contra, cuando la realidad pues pesa y la realidad es necia y la realidad termina por imponerse, y es lo que estamos viviendo ahora. Los horrores que vemos en Teuchitlán son los mismos horrores que ocurren en básicamente pues todo el país a diario, y pregúntenle a los grupos de madres y padres buscadores que de entrada no tendrían que existir, que ya de por sí están supliendo una falla, un vacío del Estado, y que eso ya tendría que ser motivo suficiente para que todos se les cayera la cara de vergüenza y salieran a pedir disculpas, no a acusar de conspiración. Tal cual, campañón, decía Gerardo Fernández Noroña. Ahí está la realidad. Ahí está la realidad, Manuel. Y mira, la pregunta que yo me haría es, ¿a cuántos miles de mexicanos el gobierno les ha fallado? ¿A cuántos miles de mexicanos? Miles, 10 miles, cientos de miles, millones, pongámosle los cero que queramos. Ahora, ¿qué entiendo por qué el gobierno te falló? Que en un primer momento el gobierno fue incapaz de garantizar tus derechos, sí, de brindarte seguridad, y que en un segundo momento, suponiendo que ya fuiste víctima de algún delito, el gobierno no fue capaz de impartirte justicia, castigando a quien te hizo daño, a quien violó tus derechos y obligándolo a resarcir. Es decir, para millones de mexicanos, el gobierno municipal, estatal, federal, es un gobierno fallido. Ahora, déjame darte un dato interesante. En 2018, el último año de Peña Nieto, antes de que iniciara la cuarta transformación, el 9.8% del gasto programable del sector público federal, nada más el 9.8% se destinó a financiar las tareas propias del gobierno relacionadas con seguridad y justicia. Para este 2025, ese porcentaje, Manuel, 9.8, que ya era muy bajo, para este 2025 baja a 7.4%. Es decir, se ha venido recortando dentro del gasto programable los recursos para que el gobierno haga, con toda honestidad y eficacia, su tarea irrenunciable, que es garantizar la seguridad e impartir la justicia principal, de los quizá mexicanos. la única. Al fin, a ver, si a mí me preguntas, la única, Manuel. No es por falta de recursos. De entrada, no es por falta de recursos. La semana pasada se armó una discusión ahí muy interesante en las redes de que es por falta de recursos, etcétera. No es cierto. Ahora, déjame darte otro dato. En 2018, el 62.6% del gasto fue desarrollo social, redistribución del ingreso. Para este año... muy bonito, redistribución del ingreso. Reparto de dinero. Reparto de dinero, ¿no? Sí. Para este año, ese porcentaje ya aumentó a 74.3%. Es que hay que mantener aceitada la maquinaria. Así es, aunque la justicia y la seguridad estén por los suelos.
Carlos, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que estamos ante la crisis más grave que tiene este gobierno, menos de 6 meses de estar en el poder, y creo que es ineludible para este gobierno, para el gobierno anterior, como bien decía Lucy, que quizá ahí vamos a encontrar seguramente cuando se hagan las investigaciones pertinentes a los responsables que estaban en el ejercicio del poder en Jalisco, muy posiblemente en el gobierno federal. Pero yo sí creo que es inevitable que se empiecen a hacer comparaciones. Se ha dicho que esto no será un Ayotzinapa, ¿no? Pero si hacemos la lista esta de los 1.300 objetos encontrados y si cada uno de esos objetos pertenece a una persona que fue desaparecida o fue muerta en esas circunstancias, pues estos son 30 Ayotzinapas. Y si nada más tomamos los pantalones que fueron encontrados ahí, pues son cuanto menos 5 Ayotzinapas. Entonces, me parece que ese Pero tipo miden con doble rasero, Carlos. Pues sí, o sea, yo creo que ahí hay una... Porque antes no estaban en el ejercicio del poder, como hoy están. Y ahora están ahí. Están ahí, entonces no quieren que se haga este tipo de comparaciones que a lo mejor son superficiales y tal, pero es inevitable que la población en esta circunstancia de inseguridad permanente y transversal de todo el país vea este tipo de cuestiones en paralelo, ¿no? Ahora, tampoco hay una sola investigación que nos pueda decir quién fue, ¿no? Hasta el momento de dónde surgió esta problemática. No se puede decir una frase como en el otro caso, que si fue el Estado. Pues no sabemos si fue el Estado o no fue el Estado, pero sabemos que alguien fue y el Estado observaba. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba la Fiscalía Estatal, porque hubo elementos de la Guardia Nacional en aquel episodio de septiembre. 6 meses. Estaban ahí. Entonces, o por lo menos observaba, el Estado sí observaba, y eso me parece de suyo grave, ¿no? Porque no solo es que no te cuidan, que no hacen su trabajo, sino que además atestiguan las atrocidades de los que sí tienen la mano libre para ejercer violencia contra los ciudadanos del país. Mira, perdóname, sí fue el Estado de Chueco, que es la falta del Estado de Derecho de un gobierno honesto y eficaz. La omisión que también es así responsabilidad. Así es, vale. Ahora, a ver, por ejemplo, lo que dijo Noroña, ¿no? Sí, se encontraron muchos pares de zapatos, pero ¿quién nos dice que fueron desaparecidos? A ver, se encontraron en un predio bardeado, el famoso rancho, en mitad de la nada. A ver, ¿es posible pensar que ahí la gente de las rancherías cercanas, las ciudades, pasaba ahí y allá aventaban sus zapatos viejos como un tira? A ver, eso que dijo Noroña verdaderamente es increíble, Manuel. Increíble. Y es ofensivo. Es ofensivo, insultante. Bueno, con gente que ha reconocido, creo, prendas, claro, de sus familiares. Sí. No, eso es insultante, ¿no? Y ahora, se están echando ahorita esta guerra entre la Fiscalía General de la República y la de Jalisco, la del anterior gobierno de Jalisco, la de Alfaro. Yo prácticamente escuché todo lo que dijeron hoy en la mañanera al respecto, Gertz Manero. Bueno, a ver, ¿hasta cuándo van a dejar de echarse la bolita y realmente van a empezar a dar resultados? Y sobre todo porque parecen más preocupados por estas guerras de narrativa o este laberinto, ¿no?, de la semántica de que si se trata de desapariciones forzadas o desapariciones por particulares, ¿no?, que también es como parte de este debate que ahora, o esta división que intentan marcar con el discurso que ellos manejaron cuando justo no estaban en el poder, de que cuando se habla de desapariciones, se habla de desapariciones forzadas, es decir, fue el Estado. Pero ahora que están en el gobierno no se puede hablar de desapariciones forzadas, sino más bien de particulares, entonces ya no es el Estado. Como si fuera menos grave, ¿no? Casi elija su verdugo de acuerdo a la semántica que pues le conviene al discurso, ¿no?, en el poder. Y también el hecho de que saliera hoy la Fiscalía General de la República a, por un lado, hacer un listado detallado de todas las omisiones, las irregularidades, ¿sí?, que hubo en el proceso, en el manejo, ¿no?, de este caso por la Fiscalía local, más no lo suficiente como para tener una investigación concluyente. Esas son las palabras que utilizó. Pero sí tienen los elementos suficientes para descartar que se trate de un centro de exterminio. Entonces, a ver, ¿hay pruebas suficientes o no las hay? Hay contradicciones, ¿no?, de fondo en este tipo de informes que se dan, ¿no?, de manera muy preliminar, lavándose las manos, echándose la bolita, pero que no terminan de ir al fondo del asunto, porque claro, Teuchitlán es un caso, pero estamos ante la punta del iceberg de una crisis en verdad que tiene al país arrodillado. Más de 124,000 personas desaparecidas, más de 50,000 restos humanos no identificados, que al día de hoy, pues sí, nos habla de una crisis de violencia, pero también forense, y eso sin tomar en cuenta los más de 200,000 asesinados, ¿no? Entonces, claro, no quieres hablar de exterminio en el caso específico de Teuchitlán,
pero no podríamos hablar de exterminio, digamos, de toda una generación, por ejemplo, cuando ves las estadísticas de todos los jóvenes que mueren a manos de la violencia en este país. Y el cementerio en el que se ha convertido nuestro país. Ya es enorme cementerio. Yo creo que esta es efectivamente una punta del iceberg y además una gota que derrama el vaso en un momento muy particular. Yo hablaba hoy con un ex gobernador, no de Jalisco, pero sí de la región occidental del país, que me decía, esto inevitablemente bajo lo que está ocurriendo en esta narrativa oficial desde el gobierno federal va a terminar siendo ir contra Enrique Alfaro y eventualmente fincarle responsabilidades que seguramente las tiene como los tienen, yo creo, otros que pues vieron pasar esto de lado y no hicieron nada o también cometieron un pecado de omisión enorme, ¿no? Pero eventualmente vamos a esta película que también hemos visto en donde efectivamente pues alguien tiene que lavarse las manos y empezamos a escucharlo y otro queda como entre culpable y o chivo expiatorio de algo que quizá era mucho más grande, ¿no? En donde el Estado decía yo estaba observando, pero si eventualmente en unos meses tenemos a Enrique Alfaro con una orden de aprehensión, creo que está en Madrid y tal, que si lo traen, en fin, vamos a ver una más de estas cuestiones en donde hay culpables que están allá lejos, los legítimamente inocentes están o víctimas en el gobierno federal, en fin, y creo que esto es el peor de los mundos para la ciudadanía, porque no tenemos entonces nunca responsables certeros de la carencia de seguridad pública en el país. Y no llega la verdad y no llega claro, tanto y ahora a ver, justicia. la ciudadanía, ¿qué es lo que quisiéramos? Que realmente se pescara al culpable, no a un chivo expiatorio. Ahora, la ciudadanía, ¿llegaremos a tener la información suficiente para estar seguro que, suponiendo que se trajeran al Alfaro un orden de aprehensión, etcétera, que realmente es el culpable de esto, a ver, más el fiscal de Jalisco? Pasaron 6 meses ya de un primer hallazgo. En ese periodo de tiempo se manoseó un montón de cosas. Llegaron hace unos días y apenas la Fiscalía del Estado le va a entregar la investigación, el expediente completo a la Fiscalía General de la República. Ni porque esto se habla todos los días, a toda hora, en todos lados. Resulta inaudita la indolencia de buena parte de la autoridad, de los gobiernos, de las fiscalías, para con las víctimas. Hoy los invitan a que los acompañen mañana, cuando hasta hoy les han cerrado las puertas y no les permiten ingresar a reconocer las pertenencias, los zapatos, las mochilas de sus seres queridos. Y es que es un agravio sobre otro agravio. Y sobre todo porque cuando revisamos, ¿no?, las medidas que se proponen, de alguna manera, pues sí nos habla de un reconocimiento del Estado de que es prácticamente incapaz de resolver un problema de seguridad a priori. Es decir, vamos a investigar o vamos a atender la crisis de desaparecidos pues creando bancos de datos forenses, es decir, prácticamente aceptando que habrá muertos, ¿no? Que la manera en la que se van a resolver, ¿no?, estos casos de desaparecidos es que va invariablemente terminar en eso. O, por ejemplo, que no se atiende, digamos, el fondo del asunto que tiene que ver con estas actividades cada vez más notorias, documentadas a través de testimonios de sobrevivientes, etcétera, del modus operandi del crimen organizado de reclutar de manera forzada a los jóvenes en este país a través de ofertas de trabajo, y no se está atendiendo ese fenómeno. Si ya se está identificando que uno de los puntos o los focos rojos son las centrales camioneras, por ejemplo, ¿por qué no hay, ¿no?, un operativo constante en prácticamente todas las centrales camioneras del país, ¿no?, para poco a poco ir atendiendo? No, es más importante pues simplemente de alguna manera ver el tema de las cifras, crear estas bases de datos que, claro, son importantes y es algo que ya se tendría que haber hecho de entrada. Se prometió durante mucho tiempo y se detuvo por una cuestión política porque venían las elecciones y de alguna manera pues la administración pasada tenía el temor de que la oposición fuera a hacer uso de esos datos e intentó manipular, maquillar cifras, rasurar los registros, y ahora pues ya otra vez dan vuelta atrás y dicen sí, vamos a crear esta base de datos. Pero el problema de fondo... No, y además esto se inscribe en una problemática permanente del país, sobrediagnosticada. Hay países que sufren, y creo que México es uno de ellos, que sufren de sobrediagnosis, y es las policías y sus capacidades, las policías locales y sus capacidades periciales son
nulas o prácticamente son menos 20, ¿no? Es una cuestión terriblemente deficiente lo que tenemos en las capacidades periciales de los policías. Peor aún, algunas de ellas, y por ahí leí algunas notas de este caso en particular, hasta se coluden con el crimen organizado y son parte de la circunstancia. Entonces, que no nos vengan después, cuando avance la investigación, que no fue el Estado, ¿no? Y mira, una de las cosas más preocupantes es que sexenio tras sexenio esto viene aumentando, Manuel. En vez de que se fuera corrigiendo, viene aumentando. Porque esto no es de este sexenio, ni del anterior, viene de sexenios atrás el incremento en la violencia. Y ahora aquí la pregunta es, bueno, el gobierno cuya tarea esencial es garantizar la seguridad y de fallar impartir justicia, ¿no lo ha logrado porque verdaderamente no puede o porque no quiere? Y si no quiere, ¿por qué razón? Pues ¿cuál podría ser la única razón? Porque en mayor o menor medida están coludidos con los delincuentes. Bueno, ya lo decía Alejandro Martí hace 16, 18 años, ¿no? Si no pueden, renuncien. ¿no? Y ahí están, y ahí siguen. Ahora, en lo político y en los hechos, la presidenta otra vez pinta una raya y marca un contraste, porque ahora lo decías, Lucy, está incompleta esta base de datos. La propia presidenta reconoce que hay omisiones, que hay fallas, que no se hizo el trabajo que se tenía que hacer. ¿Quién está obligado a hacer ese trabajo, a supervisar ese trabajo? La administración anterior, el gobierno de López Obrador. ¿Quién hereda este drama, esta crisis que no es nueva, viene desde hace tiempo, pero que alcanza su mayor nivel en la historia? El gobierno de López Obrador, con casi 60,000 desaparecidos, uno en promedio cada. Ahora, ¿quién sangró al país como nadie? El sexenio pasado, con 200,000 asesinatos. Y es un contraste. Y ojalá el contraste pase también a la acción. Es decir, ojalá no se quede solamente en estos dichos tenues, sino que haya un contraste, como parece haberlo, en la estrategia, en la presencia, en la ejecución de una nueva. Pero tendría que haber el contraste en el discurso de pinto mi raya, y ese fue el gobierno anterior donde ocurrió esto. Y sobre todo en ahora sí que esta página arrancada del manual del obradorismo de inmediatamente salir a culpar a la oposición y argumentar un complot, una conspiración en su contra. Ya dijeron que van a investigar, que si los bots. Y no, cuando, a ver, en realidad aquí las víctimas son otras. Pues sí. Pero no ellos. Es que les sale bien el papel de víctimas. Ahora, si van a buscarle a los bots, pues que le rasquen a los de la 4T, porque ahí sí que hay granjas y granjas. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Manuel, Lucy, Carlos, gracias. Una curva de aprendizaje ya muy avanzada. Gracias, Carlos, Lucy, gracias. Hasta mañana. Pásela.